Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Fernando Bustamante, ponente de la reforma a la ley. Muy buenas tardes, señoras y señores asambleístas. Señora Presidenta, yo quisiera, antes de proponer el texto final, recogiendo todo el debate que ha habido tanto hace unos años como hoy día, hacer algunas consideraciones finales respecto a temas que han sido suscitados aquí. Y quiero referirme de nuevo, y aunque pueda ser cansino, al tema de la constitucionalidad. Lo voy a hacer desde un enfoque un poquito diferente al que mi colega Gabriel Rivera ha hecho hace un minuto. No voy a hacer gran novedad, solamente quiero una vez más reflexionar sobre el tenor literal de la Constitución, sin referirme a la lectura integral a la que se hizo referencia hace un momento. Es claro que la Constitución, en primera instancia, debe ser leída en su acepción más idiomáticamente directa y clara. Hay dos incisos que han sido traídos a luz en este debate. El segundo inciso del artículo 158, cito, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y de la integridad territorial, y quiero reiterar lo dicho por el asambleísta Andino en su intervención, creo que en otras intervenciones también se ha dicho. Cuando se dice fundamental, no se dice exclusivo. Si el espíritu del constituyente hubiera sido que las Fuerzas Armadas no pueden sino defender la soberanía y la integridad territorial de nuestra patria, hubieran puesto que su misión exclusiva y excluyente o simplemente exclusiva o su única función es la defensa de la soberanía y de la integridad territorial. Pero no usaron ese lenguaje, no usaron esas palabras. Cuando decimos fundamental, decimos principal, primordial, central, no decimos única. Y por lo tanto, al usar la palabra fundamental, estamos diciendo que otras misiones son también posibles. Y esas misiones sí deben deducirse del tenor no solo literal, sino también integral de la Constitución, que está contenido precisamente en aquel artículo que hace de las Fuerzas Armadas y la Policía instituciones de protección y garantía de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de sus funciones fundamentales, explícitamente contenidas en el inciso segundo del 158, podrán tener otras, porque literalmente en el tenor de la Constitución, si queremos ser estrictamente positivistas, también está autorizado todo aquello que, sin contravenir sus fundamentales misiones, contribuya a velar por los derechos y garantías, que es su misión trascendente, digamos. Por lo tanto, concluyo y quiero insistir ante ustedes que no hay nada que impida, si es que está amparado por la defensa de los derechos constitucionales en su conjunto, que la ley asigne otras misiones a Fuerzas Armadas, con la única restricción de que no alteren, ni estorben, ni impidan, ni reemplacen sus funciones fundamentales. Respecto al siguiente inciso, el tercero, cito con la paciencia de ustedes: la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Y una vez más, no logro entender cómo se confunde a qué sujeto corresponde el término privativas. Es al Estado en su conjunto, a todas las instituciones estatales. Y lo que se está hablando es del mantenimiento del orden público y de la protección interna. ¿Qué abarca la protección interna? ¿A qué hace referencia la protección interna? Debe entenderse en su sentido más amplio, a mi juicio. Nadie podría discutir, por ejemplo, que protege de los desastres naturales y de sus consecuencias, de acontecimientos inesperados, de ataques terroristas, de secuestros, de la minería ilegal, del desastre ecológico, de la destrucción del medio ambiente, etcétera, 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 forma parte de la protección integral. Pero no dice que sea responsabilidad única de la policía, ni exclusiva de la Policía Nacional, porque si así fuese, todas aquellas actividades que tienen relación con la protección interna, mencioné ejemplos que van mucho más allá del orden público, incluso del combate a la delincuencia,
no podría sino hacerlas la Policía Nacional. Y tenemos Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y nadie objeta que tenga responsabilidades en la protección interna. Tenemos cuerpos de bomberos. ¿No está acaso el cuerpo de bomberos, los cuerpos de bomberos, beneméritos, muchos de ellos, embarcados, enfrascados en la protección interna? No hay múltiples actividades que el Estado realiza de protección interna que son de su privativa responsabilidad, pero que no son responsabilidad de la Policía Nacional y que nadie cuestiona ni nadie dice que está mal ni que sea inconstitucional. De nuevo hay que entender lo que la Constitución dice. Estamos hablando que la responsabilidad primaria, normal, habitual, recae sobre la Policía Nacional en una serie de ámbitos, pero eso no excluye la posibilidad de que otras instituciones, el Estado en su conjunto, o sea, el conjunto de las entidades estatales que componen el Estado, incluida esta Asamblea, que es parte del Estado, puedan tener acciones o llevar a cabo acciones destinadas a la protección de la gente, de la protección de la ciudadanía, de los grupos, de las comunidades. ¿Y quién podría negarse, digo yo, a algo que debidamente legislado y reglamentado puede contribuir precisamente a la protección, que muchas veces los grupos de políticos de derecha históricamente se han abanderado precisamente de que hagamos todo lo posible, incluso forzando el marco legal con tal de proteger, con tal de dar seguridad? Es ahora que resulta que esto, que siempre fue el reclamo, viene a ser considerado amenazante, viene a ser considerado excesivo o impropio. Creo que desde el punto de vista constitucional no tenemos ningún problema en votar lo que voy a proponer en minutos más, acogiendo las observaciones del asambleísta Mauro Andino, que también son fruto de una larga discusión que se ha venido llevando a cabo en los últimos años. Podemos votar tranquilamente por esta reforma, pensando precisamente en la ayuda que necesita nuestro Estado para cumplir con las responsabilidades que la propia Constitución le da. Ejemplos abundan. Se habló de la minería ilegal, por favor, eso es una amenaza tremenda para el medio ambiente y para la ciudadanía. Y necesitamos todas las fuerzas y capacidades del Estado, por ejemplo, para ello. Pero quiero también referirme a algo que se dijo acá, que esto tendría una oportunista relación con un problema específico político que enfrentamos, político-judicial que enfrentamos en este momento. Dijeron algunos asambleístas, no voy a ir nombre por nombre, que esta era una ley destinada a facilitar una eventual entrada de tropas ecuatorianas en la zona Sarayaku. Bueno, hay una cosa que tengo que aclarar taxativamente y quien lee honestamente y con la mirada limpia estos artículos se va a dar cuenta. Esta intervención que se autoriza, esta participación, no es en estado de emergencia, es bajo plena vigencia de todos los derechos y garantías constitucionales. Si yo quisiera, si alguien quisiera, supuesto no consentido, utilizar a las fuerzas militares para propósitos represivos importantes, lo que cabría, lo que le daría alguna protección, lo que sería lógico que haga el Estado es declarar el estado de emergencia. Porque si las fuerzas militares fuesen utilizadas al amparo de la reforma que aquí tratamos, tendrían que responder de su actuación bajo el marco jurídico de tiempos normales y por lo tanto bajo un marco mucho más restrictivo. Si la intención fuera tener laxitud, libertad de maniobra para poder entrar con fuerza excesiva y abrumadora en una zona cualquiera del país, el marco jurídico que da esa libertad de acción, que permite de manera mayor entrar, es el estado de emergencia y no esto que pondría a quien quiera que intervenga bajo el pleno rigor de las normas que en esta materia existen en nuestra legislación, tanto local como internacional. Por lo tanto, no tiene sentido decir que queremos esto para que se facilite la intervención militar en Sarayaku. En ese caso, supuesto no consentido que aquello se estuviera pensando, tendría que ser bajo el estado de emergencia si es que el Estado quisiese tener más libertad de maniobra. Obviamente, no queremos que eso pase. Ojalá que ese conflicto se resuelva de la manera más pacífica y consensuada posible. Pero sí quiero aclarar este punto rechazando esas interpretaciones, a mi juicio, completamente equivocadas que se han intentado hacer aquí. En virtud de lo que he dicho en este momento, quisiera yo simplemente acoger
el texto propuesto por el asambleísta andino. Quiero insistir, esto se aplica en estado de plena vigencia de todos los derechos y garantías constitucionales. No es un solapado estado de emergencia. Este solo puede ser declarado bajo las condiciones que la propia ley y la propia Constitución establecen. Voy a dar lectura y luego voy a entregar a Secretaría el texto del artículo 11 tal como quedaría de acuerdo a la propuesta y mociono que se vote lo que a continuación doy lectura. Dice lo siguiente: artículo enumerado. Complementariedad de acciones de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, con el fin de cautelar la protección interna, el mantenimiento y el control del orden público y la seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las operaciones que en esta materia competen a la Policía Nacional. Para tal efecto, las ministros, ministras responsables de la Defensa Nacional y del Interior coordinarán la oportunidad y nivel de la intervención de las fuerzas bajo su mando, estableciendo las directivas y protocolos necesarios. Inciso 2. El Ministerio de Finanzas asignará los recursos necesarios para el entrenamiento, equipamiento y empleo de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad ciudadana en base a los planes que diseñará el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Inciso 3. El Ministerio de Defensa Nacional informará a la Asamblea Nacional sobre la ejecución de los planes de empleo militar en las operaciones de complementariedad que realicen apoyo a la Policía Nacional. 4. Atención, en casos de grave conmoción interna, la aplicación de los planes para el uso de las fuerzas militares será expedida mediante decreto ejecutivo que declare el estado de excepción de conformidad con la Constitución y la ley. Antes de mocionar formalmente la votación, quiero también enfatizar 2 puntos. En este inciso le estamos dando a la Asamblea Nacional una facultad fiscalizadora adicional a las que tiene en virtud del artículo 24 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y de las de su propia ley orgánica. Todo lo que se haga en esta materia, contrario de lo que ocurre hoy en día, ya voy a explicarlo, tendrá que ser informado oportunamente a la Asamblea Nacional, de manera que habrá que reglamentar. Hoy en día, Fuerzas Armadas operan en temas de seguridad ciudadana. Lo vienen haciendo hace 3 años, sin ninguna de las consecuencias dramáticas que algunas personas han querido anticipar y pronosticar. Lo hacen bajo una sentencia, dictamen de un juez, que obviamente no proporciona ni la seguridad jurídica ni la firmeza jurídica que una ley. Y en ese dictamen no hay ninguna facultad especial ni se establece de ninguna forma que el Ministerio de Defensa tenga que informarle a esta Asamblea. Esto que ha venido ocurriendo bajo una simple sentencia judicial, ahora bajo esta ley pasa a ser algo que tiene que ser reportado e informado a esta Asamblea cada vez que se haga uso de las fuerzas militares de la manera que esta ley o esta reforma permitiría. Y por supuesto, para quienes se preocupan de que Fuerzas Armadas no están capacitadas en primera instancia para la protección interna, es verdad, acogemos que eso es un hecho, pero por eso estamos estableciendo en el inciso 2 la obligación de preparar los planes adecuados para capacitar y entrenar de manera idónea a nuestros miembros de Fuerzas Armadas, precisamente para que actúen cuando sean llamados de manera ocasional a actuar o para temas específicos a actuar, lo hagan con perfecta competencia en función de la misión que se les sea encomendada. Dicho esto, señora Presidenta, agradecería por favor se vote con el texto que estoy presentando ahora a Secretaría y quisiera saber si tiene apoyo a la moción de votar. ¿Sí? Gracias.